Bienvenidos a un nuevo programa de Alafos Podcast, en el cual hablamos de temas controversiales y no tan controversiales. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar a la doctora Alma Tinoco Ruiz. Ella es profesora y teóloga en Duke University en Carolina del Norte. Alma es una teóloga práctica y se centra en la intersección de la homilética, la pastoral y la evangelización. Usted ha argumentado que los predicadores no están bien preparados para responder a heridas traumáticas que sufren las comunidades marginadas, y su trabajo se involucra bastante con las homilías de San Óscar Romero. Así que hoy vamos a tocar un tema bastante importante, diría yo, para la iglesia de hoy, sobre todo la iglesia hispana en los Estados Unidos. Y es una predicación informada sobre el trauma y la necesidad de que el púlpito sea un refugio. Usted argumenta que el púlpito debe convertirse en un refugio, un espacio de sanidad, y la homilía debe ser un instrumento de sanidad. Así que el predicador se convierte en un instrumento del mensaje divino. Así que, Alma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al podcast. Gracias por invitarme, Causi. Qué alegría estar aquí con todos ustedes. Cuando usted menciona la diferencia, ¿no?, entre la predicación tradicional y por qué es crucial hoy para las comunidades hispanas, ¿cómo se diferencia esta predicación tradicional con esta predicación que busque sanidad? Yo creo que una de las diferencias principales es el ser honestos con nuestra predicación, el nombrar con honestidad las realidades que estamos experimentando. Yo aprendí esto de de los miembros de mi iglesia, que me decían, especialmente una de ellas, que me dijo un día de lo importante que es para las personas que desde el púlpito se nombre la realidad de las heridas que las personas están experimentando. Yo siempre comparto esto porque yo creo que es muy importante que estemos conscientes de esta realidad. De los miembros de mi iglesia, que era líder en un grupo de apoyo que es parecido a Alcohólicos Anónimos, pero no tradicional. Ellos se reunían muchísimas veces muchísimas veces. ¿Cuántos días tiene la semana, no? Se reunían casi todos los días de la semana por más de 2 horas. A veces se quedaban hasta muy tarde. Y yo lo sé porque nosotros les prestábamos un aula en mi iglesia. Y un día le pregunté por qué es que pueden invertir tanto tiempo y finanzas, porque también invertían sus finanzas en este grupo, y su tiempo, tantos días a la semana y por varias horas, cuando los invitamos a la iglesia 1 o 2 días a la semana, por 1 o 1 hora y media cuando mucho, y no vienen. Y ella me dijo que era porque en esos espacios ellos encontraban honestidad y un espacio donde podían ser vulnerables. Y entonces me ayudó a entender que los sermones, incluyendo mis sermones, eran bonitos y agradables, pero muchas veces no nombraban y reconocían y validaban las heridas traumáticas que muchos de los miembros de mi congregación habían o estaban experimentando. Entonces eso me ayudó a entender la diferencia. No podemos predicar un sermón fiel a la escritura, podemos predicar un sermón que deja un mensaje de enseñanza, pero también debemos de preocuparnos por predicar un sermón que es un instrumento de sanidad. Por muchos años yo creo que he estado cambiando un poquito eso y espero que siga cambiando, pero por muchos años los sermones, en algunas tradiciones especialmente, eran un instrumento de juzgar, ¿no? Ujú. Juzgar y apuntar casi con el dedo y enviar todo el mundo al infierno, y nombrar el pecado y denunciar el pecado. Entonces la gente salíamos de los sermones sabiendo: "Soy pecadora, soy pecadora", y muy de juzgar. Y yo creo que los sermones deben de ser un instrumento de sanidad.
para poder enfrentar nuestro pecado, reconocerlo y, y dejar de hacerlo y convertirnos realmente, tenemos que experimentar sanidad. Porque la mayoría de las acciones que entendemos como acciones pecaminosas son un resultado de las heridas que hemos experimentado, de las heridas traumáticas, de las heridas que todavía están abiertas. ¿Sí? Una persona herida generalmente hiere a otras personas. Ujú, Entonces, para mí, el hablar del pecado am, es, es inútil si no hablamos primero de la sanidad y si no hablamos primero de la necesidad y si no proveemos la ayuda que la gente necesita para ese proceso de sanidad. Yo creo que podemos, hay muchas acciones y muchos actos que hieren a otros que pudieran ser transformados si las personas experimentáramos la necesidad que necesitamos. Wow. Usted también menciona que el sermón no debe ser solo acerca de Dios, sino que en nombre de Dios. ¿A qué se refería con esta frase? Bueno, yo creo que hay algo que me fascina y que de la descripción del Papa Francisco sobre el predicador, que dice que el predicador es un facilitador de diálogo entre Dios y el ser humano. Y a eso me refiero que no es nada más hablar acerca de Dios y lo que sabemos en la escritura y en la experiencia propia sobre Dios, pero también hablar en nombre de Dios en convertirnos ese instrumento de Dios, ese instrumento de sanidad, ese instrumento por obra del Espíritu Santo, obviamente, que establa ese diálogo entre Dios y el ser humano, entre Dios y la comunidad. Entonces, es no solamente acerca de Dios, sino en nombre de Dios, que en nombre de Dios entablamos esa conversación. Y no significa, el Papa Francisco no quería decir que necesitamos del predicador para tener un diálogo con Dios, no. Es que el predicador puede ser el iniciador de ese diálogo. A veces ni nosotros mismos sabemos cuál es el diálogo que necesitamos tener con Dios o no queremos llegar ahí, ¿no? En nuestras oraciones, cuando oramos, hay áreas que a veces no queremos tocar y solamente hablamos de aquellas que son más fáciles para nosotros, inclusive tener en silencio esa conversación con Dios, ¿no? Y te doy un ejemplo, por ejemplo, el perdón, ¿no? Si necesitamos perdonar a alguien, a veces no queremos llegar a esa área en nuestra conversación en privado con Dios. Pero si el predicador o la predicadora predica sobre el perdón e inicia esa conversación entre Dios y los oyentes, puede ser que las personas se vayan teniendo esa conversación con Dios, siguiendo esa conversación con Dios. Entonces, a eso se refiere Papa Francisco en que el predicador y yo voy a incluir a las mujeres también, las predicadoras pueden iniciar esa conversación entre Dios y la congregación y los oyentes. Y ujú. para mí el sermón tiene vida propia, ¿no? El diálogo entre Dios y la congregación no termina cuando el sermón termina en la iglesia. El sermón tiene vida propia, el sermón sigue obrando. Una vez que estas palabras han sido proclamadas, siguen obrando en las personas, porque las personas siguen ese diálogo con Dios, después aún del momento de predicación o el acto de predicación. ¿Y usted cree que de alguna manera pudiésemos estar tocando traumas que las mismas personas no han reconocido? Y de alguna manera se abre la iniciación, ¿no? De la sanidad a través de... Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando somos reales en nuestras predicaciones y cuando hablamos con honestidad, cuando creamos espacio para el lamento, por ejemplo, yo creo que podemos ayudar a las personas a que puedan reconocer e identificar heridas que todavía pueden estar abiertas y de la necesidad de atender esas heridas, de la necesidad de iniciar ese proceso de sanidad. Te voy a dar un ejemplo. No pudiéramos
como usualmente lo hacemos, simplemente predicar sermones que dicen, Dios lo cubre todo, Dios te sana, Dios tiene control de todo. Y la gente se va pensando, Dios tiene control de todo, pero eso no les ayuda a tener esas conversaciones difíciles o a llegar a esas áreas de su vida, de su alma que necesitan sanidad. Si reconocemos que sí, Dios tiene control de todo y Dios tiene el poder para sanarlos, pero a veces se necesita de un proceso. A veces es un proceso más largo de lo que usualmente nos enseñan en la iglesia. Por ejemplo, usualmente cuando se predica de 2 Corintios 5:17, donde dice que si estamos en Cristo, he aquí, somos nueva criatura. Nueva criatura. Viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando predicamos de versículos como 2 Corintios 5:17, usualmente enfatizamos, si tú estás en Cristo, si realmente aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces todas las cosas viejas pasaron y eres una nueva criatura. Entonces la gente siente una gran presión, ¿no? De que cuando empiezan a sentir el dolor de esas heridas que todavía están abiertas, dudan de su fe, dudan de su fe en Dios, dudan de que Dios realmente esté con ellos, de que Dios realmente las ame, porque dicen, no, se supone que ya soy una nueva criatura, porque he aceptado a Cristo. Se supone que yo ya no debo de seguir sintiendo este dolor o viviendo los efectos y las consecuencias de esas heridas traumáticas. Y eso puede llegar a crear culpa también. Claro, muchísima culpa. Crea culpa y crea, un sentir hace la herida más grande, porque en Ujú. lugar de ayudarnos a cuidar a reconocer esa herida, a metabolizarla y a decir: "Guau, esta es una herida que todavía está abierta y necesito procesar, necesito experimentar, aunque sea doloroso". Mi abuelito nos decía que cuando tenemos una herida, la tenemos que limpiar muy, muy bien para que no se infecte. Llegue a infectar, aunque sea un poquito, se tiene que limpiar y quitar esa infección para que pueda sanar, completamente. Entonces, ese proceso de cuidar de una herida que está abierta, especialmente si es una herida que tiene mucho tiempo abierta, que puede empezar a infectarse, es doloroso y no queremos experimentarlo, pero es necesario. Es necesario. Pero cuando predicamos sermones que nos dicen: "No, es que todo pasó si estás en Cristo", no nos dan la oportunidad de limpiar esa herida, de tratar esa herida y de procesarla, lo cual es necesario. Entonces, por eso es importante para mí, siempre lo digo, y yo lo aprendí de mis hermanos y hermanas en Cristo que me enseñaron la importancia de estar conscientes, de la realidad de heridas traumáticas que miembros de nuestra congregación han experimentado, y algo que yo enfatizo mucho también es en el trauma colectivo, ¿no? La realidad, del trauma colectivo, estar informados. No necesitamos ser consejeros, consejeras, terapeutas o expertos, pero por lo menos debemos estar informados, porque si estuviéramos informados del proceso que para algunas personas requiere, el largo proceso que para algunas personas requiere sanar. Entonces diríamos, sí, 2 Corintios es una promesa hermosa a la que debemos de creer, pero el llegar a ser una nueva criatura o las cosas viejas pasaron, para algunos toma más tiempo. Para algunas personas puede ser inmediato y gloria a Dios por eso, pero la experiencia y el acompañar a personas que han sufrido heridas traumáticas nos enseña que para la mayoría de las personas requiere de un proceso más largo y requiere de un sistema de apoyo, requiere de un acompañamiento, requiere de gente que, que apoye a esa persona y a gente empática y gente que tenga gracia para acompañar a esa persona. Usted menciona que el trauma es colectivo y también intergeneracional. Eso me llamó la atención. Cómo estos traumas vienen de nuestros ancestros muchas veces.
Y Sí, usted lo llama, si no estoy mal, heridas del alma. bueno, no es que yo lo llame así, es que sí lo he aprendido de, Eduardo Durán, es una de las personas, que, en uno de sus libros, enseña que la comunidad nativoamericana al trauma histórico no lo llaman heridas del alma, que es el histórico, el trauma histórico que se ha experimentado, que personas han sufrido, comunidades enteras, como consecuencia, por ejemplo, de la invasión, el legado de la colonización, la esclavitud y el desplazamiento de comunidades enteras. Él habla y María Yellow Braveheart, habla también sobre, ella es la primera que, pues, habló sobre el trauma histórico mirando las consecuencias en las comunidades nativas americanas, no de que descendientes de personas que estaban ¿cómo se llama? Boarding schools, ¿cuál sería el término en español? Escuelas privadas, se podría decir. No, no, Escuelas fuera del país, se podría decir. no, cuando los colonizadores llegaron a América y especialmente a Norteamérica, querían asimilar a todos los nativos americanos, ¿no? Querían asimilarlos a que hablaran el idioma, a que se comportaran, que fueran cristianos y cristianas y que se comportaran como ellos creían que era la forma correcta, ¿no? Entonces los mandaban a internados sería la palabra, Oh, internados internados. forzadamente. Los separaban de sus comunidades, los separaban de sus familias y los mandaban a internados donde ellos ya no tenían acceso a los rituales, a las tradiciones, a la cultura y a los lazos familiares que ayudan al ser humano a, a enfrentar las dificultades, a enfrentar y a sanar también heridas traumáticas. Aparte del trauma de esa separación y ese arrancarlos de su cultura, de su tradición, de esos rituales que los mantenían y les fortalecían para seguir creciendo y seguir fortaleciéndose y enfrentar la adversidad. Dentro de esas escuelas se sufrió, de esos internados, se sufrió muchísimo abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Entonces, lo que ella encontró es que descendientes de personas que estuvieron en los internados, que sufrieron esos abusos y ese trauma, estaban sufriendo los efectos y las consecuencias. ¿Por qué? Porque crecieron con padres o los, abuelos o los hijos de personas, ¿no? Los padres fueron hijos de personas que crecieron en internado o se pasó generación a generación las consecuencias y los efectos de ese trauma. Entonces, trauma histórico y también trauma intergeneracional, porque se va pasando, los efectos y consecuencias se van pasando de generación a Claro. generación. Y sobre todo porque las historias se siguen contando. Entonces, quería indagar un poco más cómo este estrés histórico, cómo usted cree que se pueda manifestar en las comunidades inmigrantes hispanas, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, para empezar, nuestra hermosa Latinoamérica y el Caribe ya tiene una historia de colonización también y de invasión. Es un trauma histórico que los descendientes hemos heredado. Entonces ahí está presente también y es importante reconocerlo y sanarlo. Bueno, cuando las personas se vienen aquí, especialmente aquellas que se vienen huyendo de violencia, huyendo de pobreza extrema, que se vienen porque no hay otra opción más que salir, ¿no? Como decimos en México y en Latinoamérica, ir al norte para buscar otras opciones. Eh,
ya en sí han sufrido esas heridas, ¿no? Esas heridas traumáticas y muchos han estado expuestos a estrés traumático continuo, que es que el evento del trauma, el evento traumático no ha sido uno que sucede y después ya, las cosas están bien y puedes sanar y enfrentar, ¿no? Muchas personas están en un estrés traumático continuo y esa es la realidad de las comunidades inmigrantes, especialmente la comunidad inmigrante indocumentada. Es el estrés, el trauma, ¿no? De las herencias, las heridas ya históricas. Algunas de ellas han también heredado trauma generacional, intergeneracional. Algunos han sido víctimas de violencia, la separación de sus familias, de sus hijos, de sus hijas, de sus padres, es en sí muy doloroso. El trauma que muchas personas experimentan al cruzar La al venir frontera. el camino desde sus lugares de origen hasta Estados Unidos, algunos tomando la bestia, cruzando el desierto, y todavía llegar aquí y especialmente en estos momentos, estar en una incertidumbre y un miedo constante, de que si salgo a trabajar y me detienen, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con las necesidades de mi familia? ¿A dónde me van a enviar? Porque ahora también esa es una incertidumbre. Ujú. De que no solamente es de que me van a enviar a mi país y me puedo conectar con mi familia, también es el miedo ahora de a dónde me van a enviar, cuánto tiempo va a tomar para que yo pueda unirme a mi familia o para que yo pueda estar libre. Entonces, ese es el estrés traumático continuo que estamos constantemente y especialmente esta comunidad y otras comunidades marginadas y oprimidas están en ese constante incertidumbre, constante miedo, constante em, sufrimiento de por lo que está pasando. Usted menciona dentro de estos temas el ser empáticos y usted lo narra en tres categorías: afectiva, cognitiva y conativa, ¿no? Eh, ¿Cómo usted cree que esto es necesario para una sanidad colectiva? No estamos hablando de un trauma colectivo. ¿Cómo podemos impartir una sanidad colectiva en este tema? Sí, eso lo aprendí del teólogo pastoral Emmanuel Larti, quien habla sobre el cuidado pastoral desde, la perspectiva de la teología de la liberación. Y, él habla sobre lo importante que la empatía sea, y creo que él también lo aprendió de alguien más, yo, ¿no? Ya sabes, así se va haciendo, Sí, tomando de otra persona. Yo lo aprendí de su libro, pero, él menciona lo importante de la empatía, que usualmente cuando hablamos de empatía solamente hablamos del nivel afectivo. No de decir: "Ay, puedo sentir, me puedo poner en tu lugar, siento contigo, puedo entender, lo que estás, pasando". Pero dice que también necesitamos, que también incluye un nivel cognitivo, entender la realidad de las personas, no solamente el sentir, y que en realidad para poder realmente, llegar al nivel afectivo, para poder realmente ponernos en el lugar de la otra persona, necesitamos entender lo que esa persona está pasando. Necesitamos primero entenderlo. Y también existe, y, va incluido el nivel cognitivo, el que no es nada más entenderlo y el sentirlo, pero también unirnos a hacer algo para que esa situación cambie. Y no nada más decir: "Oh, entiendo tu dolor, lo entiendo, lo siento, pero ¿cómo te puedo apoyar? ¿No? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Cómo puedo ser un instrumento, para que tu situación cambie?". Siempre, obviamente, dándole la agencia a la persona que está experimentando. Pero a mí me parece eso muy importante, porque yo creo que nos quedamos cortos usualmente cuando hablamos de la empatía y nada más enfocamos, el nivel, afectivo. Yo creo que es importante entender que primero tenemos que entender completamente y ese al resultado de eso es el sentir y también unido a eso el obrar, ¿no? ujú, el El accionar. acompañar, el solidarizarnos, el accionar.
Es así es, ya, eso yo creo que es muy importante. Wow. Y ese tema que usted menciona de los traumas constantes, ¿no? El trauma continuo. Yo conocí una pareja hace poco que me contaban de su viaje, ¿no? Ellos y su hija pequeña de 5 años. Y viajaron por 1 mes y 10 días, desde Ecuador en bus hasta que tuvieron que caminar como 1 mes acá, hasta llegar acá, ¿no? Y la mujer embarazada y no sabía acerca de que estaba embarazada, tomando agua de la jungla, padecieron un montón de cosas. Luego llegan acá y luego me cuentan su contexto de acá, ¿no? Que la hija le hacen bullying por tal y tal motivo, porque se ve diferente, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente lo toca a uno, ¿no? Decir, wow, como que estas personas han padecido todo esto históricamente y luego todo el viaje y luego aquí, cuando uno puede decir, ya llegamos, ya lo hicimos, continúa, ¿no? Continúan el periodo traumático. Entonces, como hizo usted, no tan solo es decir, oh, yo siento contigo, o el decir, estoy orando por ti, sino que es decir, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer tu vida un poco más fácil, ¿no? O cómo puedo ayudarte a salir de esta situación. Entonces, pienso que la iglesia debería tener esto bien claro. Hace poco hablaba con alguien acerca de Dietrich Bonhoeffer y él menciona que Bonhoeffer dice, la iglesia ¿cómo es? La iglesia solo es iglesia cuando existe para otros. Y muchas veces nos quedamos en la prédica y en ya se acabó y el accionar se queda nulo. Entonces, es un muy buen tema que usted ha tocado aquí. Es un tema muy necesario, yo opino. Sí, Romero dice algo muy similar, dice que la iglesia debe existir, para responder al Wow. dolor de la gente. Y Entonces, hablando de Romero, ahora vamos a entrar a esas aguas salvadoreñas, como quien diría. ¿Qué sí. nos puede decir acerca de Romero y por qué influyó tanto en su trabajo doctoral y su trabajo pastoral en general? Cuéntenos un poco acerca de quién es San Oscar Romero. Bueno, como predicadora, como te decía, aprendí mucho sobre esa experiencia como pastora de mis hermanas y mis hermanos, en la congregación. Cuando yo estaba sirviendo como pastora, estaba enfrentando esa realidad de que, am, la importancia, ¿no? La necesidad, como dije, de nombrar, de reconocer, de validar las heridas, traumáticas que los miembros de mi congregación habían experimentado y podrían estar también experimentando. En el tiempo que estaba discerniendo acerca de eso, participé por, después por varios años, pero participé por primera vez cuando estaba discerniendo eso en un curso de estudios que Duke Divinity ofrecía en colaboración con la Iglesia Metodista de El Salvador. En El Salvador para líderes y pastores y personas que estaban en el proceso de ordenación o líderes de iglesia metodistas en Centroamérica. Entonces teníamos estudiantes de Nicaragua, de Guatemala, am, de Honduras, obviamente El Salvador, de toda esa área, ¿no? Y nos reuníamos en El Salvador. Entonces, en mi primer viaje, leí y visitamos el lugar donde, San Romero fue asesinado, leímos unos de sus sermones y ahí me quedé fascinada porque me di cuenta que teníamos muchísimo que aprender de sus homilías. Él estaba predicando, él era el arzobispo de San Salvador, de 1977 a 1980. Fue asesinado el 23 de marzo de 1980, precisamente por ese mensaje liberador que predicaba. En sus homilías, primero es muy claro en nombrar, la realidad que las personas experimentaban, una realidad tremenda de opresión, persecución, especialmente en contra de los campesinos, de las campesinas, las comunidades indígenas, de las clase trabajadora, por
parte del gobierno, de la oligarquía, ¿no? Que no quería respetar sus derechos humanos, darles un mejor salario, una mejor condición de trabajo, no siempre por el amor al dinero, ¿no? Como dice, la raíz de todos los males es el amor al poder y al dinero. Ah, y así era. Entonces, él lo nombraba claramente y nombraba en sus homilías, y lo digo en sus homilías porque algunas personas dicen que era antes de las homilías, pero él era muy claro en decir, todo esto es parte de las homilías. Nombraba las noticias de la semana, las cosas buenas, las demostraciones de apoyo, de solidaridad, reuniones positivas que habían tenido, las festividades, pero también nombraba y especialmente lo que había pasado, los sufrimientos, la violencia, las atrocidades que la gente había experimentado durante esa semana. Entonces, él nombraba nombre a nombre personas que habían sido asesinadas, personas que habían sido desaparecidas, arrestadas injustamente, torturadas, y en algunas de sus homilías incluso describe los testimonios de estas personas de la tortura que experimentaron. Ah, En una homilía antes de su última homilía, menciona a 4 jovencitas que sufrieron abuso sexual. Cosas que antes no se nombraban desde el púlpito, ¿no? Cosas una crueldad y una honestidad, pero era la realidad, el estrés traumático continuo al que la gente estaba expuesto, ¿no? Era el trauma continuo que ellos vivían día a día, el trauma colectivo. Algunas personas dicen, pero eso no hacía la herida peor, no hacía el trauma peor. Bueno, la gente lo estaba viviendo colectivamente. Lo encontraron los muertos en la calle, el vecino, la vecina, eso era el diario vivir y él simplemente estaba reconociendo la realidad que la gente estaba viviendo. Y obviamente enfrentaba a los poderes de ese tiempo, los desenmascaraba mostrando la realidad del sufrimiento de la gente, pero sus homilías también eran muy bíblicas. Él citaba, sin decirlo, sin decir la cita bíblica, pero puedes encontrar que citaba y hacía referencia a la Biblia increíblemente. Entonces, bíblico, teológico, hermenéutico y pastoral. Entonces, yo creo que haciendo eso, nombrando, validando el dolor de las personas, primero proveyó un espacio de lamento comunal, ¿no? Para lamentar en comunidad, donde personas de diferentes pueblos, de diferentes aldeas, podían estar lamentando juntos. Y nombraba también a la mamá, al papá, a la hija, al hijo, los nombres de las personas que se quedaron sufriendo por, porque esa persona fue desaparecida o asesinada. Entonces, creó ese lamento comunal. Y otra cosa que yo valoro muchísimo en sus sermones, que yo creo que es importante, es que ponía en comunicación, la palabra de Dios y la realidad, las circunstancias concretas que las personas estaban experimentando. Entonces, era escuchar la voz de Dios en preparación para sus homilías, escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita y escuchar la voz de Dios a través de la realidad que el pueblo de Dios estaba experimentando. Y ponerlo en comunicación y dejar que se iluminaran unos a otros. Por ejemplo, yo di el ejemplo de Segunda Corintios. Él no lo predicó como yo hablé de Segunda de Corintios, pero yo lo puedo ver reflejado en sus homilías, de que él decía, la palabra dice esto, la realidad nos dice esto. Entonces dejaba que se iluminaran y entonces facilitar ese diálogo entre la palabra de Dios y la voz de Dios que él escuchaba a través de la gente, del pueblo de Dios. Y ahí viene la empatía, ¿no? Él tenía una empatía a los 3 niveles, al afectivo, cognitivo, conativo, y
porque él escuchaba la realidad de las personas. Él se reunía con las personas, recibía cartas, las recibía en su oficina, visitaba en sus casas, en sus pueblos, en sus aldeas, y se reunía con ellas. Entonces estaba escuchando durante el día. Él llamaba que, él dice am, que durante la semana escuchaba el llanto de la gente. Y ese llanto es lo que informaba su homilía, y su lectura y su interpretación de la escritura, ¿no? Para mi punto de vista. Eh, Wow. y yo creo que ahí viene lo cognitivo de la empatía, de que del preocuparte por entender lo que ellos están experimentando, lo que en este caso la gente marginada y oprimida del Salvador están experimentando, el sentir con ellos y el unirte a ellos, para que las cosas cambien, ¿no? El actuar, con ellos, que es lo que él hacía a través de sus homilías y su acompañamiento con las personas, hacia las personas. Y qué gran mensaje nos deja, ¿no? A la iglesia de hoy, porque a veces es muy común ver a predicadores que forman sus sermones y ni siquiera hablan con su comunidad durante la semana. Entonces es como, ¿qué tipo de mensaje estás dando si no conoces lo que está padeciendo tu comunidad? Entonces, hay un teólogo que menciona que el problema, no el problema, pero lo que le ocasionó muchos problemas a Romero fue dejar de recoger los cuerpos en el río y comenzar a preguntar quién lo hizo. Entonces, es como que cuando comenzamos a hacer preguntas, cuando comenzamos a tocar a los poderes, ¿no? Ya sea gubernamentales, estatales, etcétera, etcétera, eh, surge algo, ¿no? Algo importante y la gente se identifica con eso. Sí, la gente, de acuerdo a a una de las personas que escribió una biografía, de Romero, la gente miraba las homilías de Romero, las identificaba como verdad, porque no podían confiar en los medios de comunicación, porque estaban controlados por el gobierno. Entonces, ellos escuchaban las homilías de Romero. 80% se dice que 80% de la gente del Salvador escuchaba las homilías porque eran transmitidas por la radio, la cual sufrió también bombardeos y ataques, pero seguían transmitiendo las homilías y seguían adelante. Y dicen que el 80% de la gente las escuchaba y era la manera como podían, saber qué estaba pasando en otros lugares, ¿no? Con otras comunidades. Y Y una pienso, ¿sí? continúe, dígame, dígame. No, algo que me gustaría hacer la conexión, hay un librito de homilética escrito por obispos católicos que dice que habla de la importancia de escuchar nuestra comunidad, de escuchar a nuestra comunidad en preparación para los sermones. Y dice que escuchar es una forma de oración y la forma de oración más importante para el predicador. Entonces, no es oro y estoy aquí nada más con mi Biblia, es también mirar a la gente. Mirar a la gente y mirar a la Biblia y escuchar la voz de Dios en la Biblia, y la voz de Dios a través de la creación de Dios, y poder decir, ¿qué se están diciendo la una a la otra? ¿Qué se están preguntando? ¿Cómo se están informando? ¿No? Y al escuchar a las personas, escuchar la realidad que ellos experimentan, podemos leer la Escritura, desde otra perspectiva y con otros ojos, con otros oídos, ¿no? Ya informados por la realidad. Y de alguna manera pienso que es un gran ejemplo, me refiero a Romero, acerca de la objetividad y del discernimiento. ¿Por qué lo menciono? Porque Romero era relativamente era muy conservador antes de su viaje a El Salvador y de alguna manera su perspectiva cambió y fue honesto con eso, ¿no? Cuéntenos acerca un poco de ese cambio y también qué tanto marcó el asesinato de su amigo. ¿Qué te refieres antes de su viaje a El Salvador? Digo, se dice que era relativamente conservador, ¿no? Una persona que no era no era el tipo de que denunciaba los abusos, era más que todo una persona, como quien dice, como que no va ni para allá ni para acá, ¿no? Eh, y de alguna manera eso cambió.
Sí, bueno, hay muchas opiniones sobre eso, ¿no? Porque algunas personas dicen que él experimentó una conversión a una vez Ah, que su gran amigo Rutilio Grande fue asesinado y que enfrente del cuerpo de Rutilio Grande él experimentó una conversión. Eh, pero hay artículos y él era editor de una revista y antes, muchos años antes, cuando estaba en San Miguel y cuando muchos años antes de que fuera el arzobispo. Y ya hay índices de que él de alguna manera retaba al gobierno y les pedía que hubiera elecciones, por ejemplo, claras, honestas. Entonces, hay un récord y él mismo dice que él siempre se preocupó por el pobre y por el necesitado. Él tenía grupos en sus iglesias para alcohólicos anónimos, tenía, ayudas, ¿no?, para la gente en necesidad, pero sí era considerado por otros miembros del clérigo y era considerado y de la sociedad, salvadoreña como una persona conservadora, porque a él también le importaba mucho la jerarquía, respetaba mucho la jerarquía de la iglesia y la respetó hasta su muerte, o sea, el papa y el magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia, todo eso lo respetó mucho. ujú, Pero pensaban, por ejemplo, otras personas que estaban más, más, más apegadas o seguían más la teología de la liberación, pensaban que él iba a ser muy conservador, que iba a hacer todo por mantener el status quo, ¿no? Lo que ujú, la jerarquía de la iglesia dijera. Romero lo describe, al menos en una de sus biografías se comparte que Romero describe este proceso como una evolución, no como una conversión, porque él siempre tuvo un corazón por el pobre, por el necesitado, pero él lo describe como una evolución en su fe, de que él estaba frente a una situación en la que tenía que decidir cómo iba a seguir practicando su fe. Cuando matan a Rutilio Grande, Romero se da cuenta que la gente ya no tenía a su pastor, porque Rutilio Grande era una persona que estuvo especialmente en Aguilares, estuvo acompañando a los campesinos, creando cooperativas, líder de las comunidades cristianas de base, junto con otros jesuitas, estuvieron haciendo mucha obra entre las personas en las comunidades marginadas y oprimidas. Entonces, cuando lo asesinan, Romero se dio cuenta, ya no tienen a su pastor, ¿no? Que era Rutilio Grande y las otras, obviamente con el apoyo de otros jesuitas y líderes religiosos. Y entonces él fue cuando experimentó esa evolución en su fe y cómo el decidir cómo voy a ahora practicar esa fe, ¿no? Y cómo ujú, tengo que convertirme en ese pastor que la gente que dice que este pueblo ya no tiene. mm, Yo creo que aprendió muchísimo de las homilías de Rutilio Grande, pero también era muy común predicar de esa manera, de las homilías y del ministerio de Rutilio Grande, pero también, en ese momento en la historia era muy común predicar de alguna manera, o especialmente entre algunos, gente que estaba formada en la teología de la liberación, eh, hablar y predicar sobre la opción preferencial por los pobres, ¿no? La Dios al lado de los pobres y los necesitados. y se dice también que él murió dando la Eucaristía, si no estoy mal. Él estaba Bueno, él fue en el asesinado, no murió. fue asesinado, él estaba en el altar moviéndose, sí, en la mesa, moviéndose hacia no precisamente dando la Eucaristía, pero en ese momento, ¿no? En ese momento en la liturgia que iba a hacer la Eucaristía. Sí. Me hace pensar, hace poco tuve un podcast con Justo González y hablábamos del sincretismo, ¿no? De mezclar el sistema cultural, gubernamental con la iglesia, ¿no? Y él menciona, habla también del nacionalismo, el cristiano nacionalista,
y todo eso. Y él menciona, dijo algo que me marcó, que él dice, cuando eso pasa, hacemos a nuestra patria nuestro Dios y pensamos que nuestro Dios es un Dios que no tiene poder, por lo tanto le ponemos ese poder a un político para que haga lo que Dios no puede hacer. Entonces, me vino a la mente por la denuncia que hacían estos pastores, ¿no? Y la audacia, porque hay que tener audacia para hacerlo, sobre todo cuando todo está en su contra, ¿no? Están a la merced, como quien dice, de a quien se le ocurra venir y asesinar, no solamente a nivel individual, sino que a nivel gubernamental. No es fácil. Y es un mártir, claramente. ¿Por qué? Porque al final predicó hasta el final su mensaje, el mensaje que Dios le puso a él. Entonces, pienso que tenemos mucho que aprender, sobre todo en el protestantismo, que muchas veces el evangelicalismo tiende a mirar de mala manera, ¿no? A los jesuitas o a los diferentes personajes históricos de la historia del cristianismo. Y eso es algo muy, muy triste porque tenemos mucho que aprender los unos de los otros, ¿no? Y yo creo que si en lugar de vernos con esa división y esa crítica, pudiéramos valorar lo que podemos aprender de otras tradiciones cristianas y otras tradiciones de fe. Yo creo que la sociedad sería muy diferente. Yo crecí en la iglesia, católica. Mis padres eran católicos nominales, pero yo estaba muy involucrada en la iglesia, líder de jóvenes y, muy involucrada. Después me uní, me rebauticé en las Asambleas de Dios, en la iglesia pentecostal. Y ahí se me enseñó que todo lo católico era pecado, ¿no? Que Era no malo. podía visitar la iglesia católica, que, no podía ir a los bautizos de mis sobrinos, y sobrinas, que no podía ir a la boda de mis familiares, las bodas de mis familiares, y que obviamente porque esos lugares estaban llenos de santos, idolatría, y se me enseñó a renunciar a todo aquello que yo había a esa parte de mi fe y de mi jornada de fe, ¿no? Después, llegando a Estados Unidos, empecé a congregar en la iglesia metodista, donde, enfatizamos mucho la gracia, la gracia. Entonces, aquí se me enseñó que aquí es donde experimenté la reconciliación con mi jornada de fe en la iglesia católica, en mi jornada de fe en la iglesia pentecostal. Y la iglesia, metodista donde ahora me encuentro, la denominación Metodista Unida, aquí pude experimentar esa reconciliación y reconocer que puedo valorar esas cosas, mi caminar con Dios mientras estaba en la iglesia católica y practicando mi fe dentro de la iglesia católica, eh, valorar y atesorar ese caminar con Dios, porque Dios estaba conmigo durante ese tiempo también. Y y también atesorar mi caminar con Dios en la iglesia de Asambleas de Dios, en la iglesia pentecostal. Y y y no uno no está en contra de lo otro, ¿no? Lo Ujú, puedo valorar ambas cosas. Aprendí muchísimo de ambas tradiciones y ahora me siento en paz. Ya no siento ese de que no, no, lo tengo que rechazar esto, tengo que rechazar aquello, sino que puedo reconciliarlo y valorarlo. Entonces, eso me da mucha más paz. Y hablando de heridas, esa es una herida, y la herida que la iglesia ha causado, ¿no? De que tienes que renunciar a algo que en un momento fue tan importante para ti y que fue el sostén en la fe que necesitabas en ese momento. y yo tengo un caminar bastante parecido, que yo decidí a los 10 años ir a la iglesia católica, no porque mis papás iban, sino que, no sé, a mí me nació. Hice mi catequesis y todo eso. Y luego, años más tarde, vine a congregarme y a aceptar al Señor, pues, en la iglesia, en una iglesia pentecostal, ¿no? Y con los años de estudio, con los años de discernir, ¿no? Ahora yo soy un pentecostal que mi liturgia diaria es el libro de oración común de los anglicanos. Y es porque yo encuentro una estructura en eso
me beneficia, ¿no? Y reconozco, ¿no? Estudiando la historia de la iglesia, el reconocer la importancia de los credos, la importancia de las oraciones de los santos. De alguna manera yo he ido danzando, como quien dice, danzando entre una denominación u otra. Y para quien me pregunte, yo digo soy pentecostal. ¿Por qué? Porque me congrego en una tradición pentecostal, pero eso no quiere decir que no esté abierto a otras doctrinas, ¿no? Que encuentre que sean de beneficio para mi liturgia personal y liturgia familiar, ¿no? Entonces, y tiene mucho que ver el aprender acerca de la historia de la iglesia. Está muy relacionado con eso, y yo considero. Porque ¿cómo podemos decir que ciertas personas que no eran pentecostales o no eran metodistas, no fueron salvos porque hicieron esto que consideramos que ahora ya no corresponde? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo con el tema de la soteriología, en esto. Volviendo un poco más en esto de Oscar Romero, usted también mencionó en su presentación a Martín Baró, psicólogo jesuita. ¿Qué tanto usted cree que benefició Martín a, a la teología, pues, de la liberación, y cómo se acercó, ¿no? A nuestro pueblo latinoamericano? Bueno, hay un libro que se llama Liberation Psychology, o Liberación de la Psicología, no sé si es la mejor interpretación, pero Ignacio Martín Baró tiene mucho que ver y hizo para mí un trabajo espectacular escribiendo desde El Salvador, que estaba en guerra civil, donde se estaba viviendo, él mismo fue asesinado también, y junto con otros miembros de la comunidad jesuita que vivía en San Salvador. Y hizo un tremendo trabajo, y una aportación muy importante en la psicología y la liberación de la psicología, en poder entender, desde ese sufrimiento, cómo la gente estaba experimentando esas heridas traumáticas. Y él hace un gran aporte también. Él es uno de los que dice que el trauma nunca es solamente individual, trauma individual, nunca se experimenta solamente individualmente. Siempre se experimenta en comunidad, siempre es trauma colectivo. A lo que quiere decir con esto es de que una persona que ha sufrido heridas traumáticas, los efectos y las consecuencias de esas heridas traumáticas no los experimenta únicamente esa persona, también los experimentan las personas que están cerca de ese individuo, la comunidad, la familia, no todos aquellos que están alrededor de esa persona. Entonces, para él, el trauma es siempre colectivo. Y eso no quita la realidad que la persona ha experimentado, sino que reconoce que hay un efecto grande e impactante en la comunidad de esa persona, en la familia de esa persona. Entonces eso lo hace colectivo, que para mí eso es algo muy importante, especialmente viviendo en un país tan individualista, que todo es individual, ¿no? Somos muy individualistas y eso afecta inclusive también en nuestra sanidad, ¿no? En pensar de que no tenemos que enfrentar esto solos, Ujú, porque aparte no somos los únicos, nuestra familia también está afectada, pero salir y reconocer de que así como mis heridas traumáticas, los efectos en consecuencias de esas heridas pueden afectar a los que están cerca de mí. También reconocer que somos personas que hemos sido creadas para vivir en esa conexión, estar interconectadas y que nos necesitamos unos a otros para sanar también. Hay una mm, psicóloga, Bethel, que dice que nosotros somos la medicina uno de los otros, ¿no? Que cada uno podemos ayudarnos a sanar y ujú. que la única manera de poder alcanzar esa sanidad es viviendo esa interconectividad y siendo instrumentos de sanidad los unos para los otros. Qué bueno que toca ese tema del individualismo, porque también usted menciona que la sanidad no es lo mismo que, tiene un contraste con la resiliencia, ¿no?
Eh, escuchaba una prédica de alguien que estuvo en el podcast, doctor Yadiel Pérez, hace poco y hablaba acerca del sufrimiento, ¿no? El amor sufrido, hablaba acerca del sufrimiento de Jesús. Y mencionaba a un personaje famoso, ¿no? Hoy en día, un corredor de ultramaratones. Y su lema es Stay Hard, como que mantente duro, mantente fuerte. Y el tópico es que todo lo que pase, tú mantente duro, mantente duro, mantente duro, y tú puedes, y levántate en el sufrimiento. Y él hacía el contraste con Jesús, ¿no? Con el llanto cuando muere su amigo Lázaro. Entonces, tendemos a querer ser resilientes al dolor, ¿no? Tenemos esta ideología un poco estoica de que quítate el dolor a fuerzas y sé fuerte ante el dolor, pero realmente eso no es sanidad. Desarrolle un poquito más en este aspecto que usted menciona. Sí, yo creo que eso es algo opresivo, ¿eh? La resiliencia se ha usado como, no es de que no necesariamente se ha usado con esa intención, pero se ha vuelto en otra manera de oprimir al ser humano y oprimir a las comunidades que ya son de por sí marginadas, ¿no? Y Ujú, decir, nos han eh, definido lo que significa ser resiliente, ¿no? Alguien más lo definió por nosotros, alguien más determinó lo que significa ser resiliente. Y usualmente la definición de resiliencia es tener la capacidad de enfrentar la adversidad o poder vivir a través de la adversidad, ¿no? Y tener esa capacidad de poder seguir adelante aún en medio de la adversidad. Pero ¿quién define qué significa eso? Y usualmente otras personas lo han definido por nosotros y lo han definido como, bueno, significa seguir produciendo, seguir trabajando, seguir haciendo, ¿no? Produciendo. Cuando obviamente eso en muchas ocasiones lo que nos hace es no tomar el tiempo para realmente atender nuestras heridas. Y es un lujo, para muchas personas, ¿no? Poder tomar ese tiempo, porque las personas siguen produciendo, no porque quieran ser resilientes o porque dicen, no, es que yo quiero alcanzar esa resiliencia que otros han definido para mí, sino porque no hay otra opción. La gente tiene que seguir trabajando, muchas personas tienen que seguir trabajando, tienen que seguir produciendo, tienen que seguir proveyendo, porque si ellos no lo hacen, nadie más lo va a hacer. ¿Y quiénes van a sufrir las consecuencias? Sus seres queridos. Entonces, no es eh, porque, wow, qué resilientes, es porque no tienen mucha opción en muchos casos. Entonces, lo que yo digo al respecto, y yo hago referencia a Mateo 26, 36 al 46, donde Jesús está en el huerto de Getsemaní y está angustiadísimo y está lamentando, está en angustia y está teniendo realmente un momento muy difícil que algunas personas describen como un ataque de ansiedad. Y les dice a sus discípulos que los acompañaron, manténganse despiertos, oren conmigo. Y va a verlos y se duermen y les vuelve a decir: manténganse despiertos, oren conmigo". Y eso para mí muestra de que sí, puedes tener toda la fe, saber y ser fiel al propósito de Dios para tu vida, como en el caso de Jesús, pero eso no quiere decir que no haya un momento en el que tienes que simplemente parar, llorar, lamentar, y que necesitas el acompañamiento, ah, de personas, ¿no? De tus hermanos y tus hermanas en ujú, Cristo, de tu comunidad que te acompañe en ese momento. Entonces, si no paramos cuando lo necesitamos, cuando nuestro cuerpo, nuestra espíritu, nuestra mente, nuestra alma nos dice que necesitamos parar y nos damos el tiempo para sanar esas heridas, tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar la factura, porque todas esas heridas traumáticas, no solamente algo emocional, algo espiritual, algo del alma, también es físico. Y también las consecuencias y los efectos se manifiestan en nuestro cuerpo con enfermedades, con dolores inexplicables, la presión alta, con la diabetes, con muchas maneras. ujú.
Entonces es importante el detenernos a tratar, a metabolizar, a procesar, a curar, a atender esas heridas. Mm. Y para ir finalizando, me gustaría que usted nos comente qué tan importante debe ser el mensaje de los predicadores hispanos hoy en día, ¿no? Al crear esos espacios de sanidad. Cada contexto es único, entonces no quisiera decir, esto es lo que tienen que hacer todo el mundo en todas partes. Yo creo que lo importante es conocer a nuestra comunidad, escuchar a nuestra comunidad, em, y hacer lo que Henry Newen dice, ¿no? Mirar a la escritura y mirar a la gente y a lo mejor ahí vamos a ver a, a Cristo. Y después volver a leer la escritura y verla con otros ojos. Vuelvo a lo que dije sobre Romero, escuchar la voz de Dios en la escritura y escuchar la voz de Dios a través de la realidad que nuestra gente, nuestro pueblo está experimentando y ponerlo en comunicación y ser un poquito más sabios en cuanto a cómo interpretamos la escritura, informados por la realidad que la gente experimenta. Entonces yo los invito a que dependiendo de nuestro contexto, hagamos eso, seamos simpáticos, no solamente al decir, oh, yo siento contigo, sino también al cognitivo lo entiendo, lo siento y actúo contigo, liberación y tu sanidad. Yo creo que esas son, son las cosas, crear espacios de lamento. Y cuando hablo de escuchar y de nombrar esa realidad. Yo no estoy diciendo que cuando visitas una familia y una familia te comparte algo muy personal, que vayas al púlpito y lo compartas abiertamente. No, eso es no, por favor, no lo hagan. Estoy hablando del trauma colectivo, de las heridas traumáticas que la comunidad está expuesta, que las está viendo y que es importante nombrarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad inmigrante, a la comunidad, aquellas personas que son indocumentadas o simplemente inmigrantes, porque ahora indocumentadas o no indocumentadas, estamos en un riesgo a diferente nivel, diferente grado, pero es una realidad que estamos experimentando, ¿no? Como inmigrantes en este país. Y eso es un trauma colectivo, eso es algo, es un estrés traumático continuo, que es importante nombrar esa realidad. Es algo que todos estamos observando y viviendo. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de otros temas que pueden ser muy particulares de ciertas personas. No compartan nunca en el púlpito algo que alguna persona les haya compartido en confidencia. Si quieren hablar sobre heridas traumáticas como el abuso sexual, el abuso intrafamiliar, infórmense muy bien, háganlo con mucho cuidado. Y tal vez ese será un día en el que tienen una feria de salud en la iglesia e invitan consejeros, psicólogos que puedan estar disponibles para hablar con miembros de la congregación. Hay maneras de hacerlo, pero es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado. Definitivamente, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo, yo creo que es importante crear esos espacios en los que podemos lamentar colectivamente, porque para poder tener esperanza, esperanza verdadera, necesitamos ser honestos con la realidad de sufrimiento, de incertidumbre, de miedo que se está experimentando. Y de ahí, de Ujú. ese lamento en comunidad, es donde puede surgir la esperanza también en comunidad. Y para concluir, ¿usted cómo piensa que serían las homilías de Romero hoy en día? ¿Qué se enfocaría Romero en un contexto estadounidense? Wow, ay, estaría enfrentando y desenmascarando los poderes y principados de esta nación, el egoísmo, amor al poder, al dinero, día estaría nombrando todo lo que está pasando y definitivamente diciendo la realidad, que muchos de los de las personas que nos llamamos,
cristianos y cristianas y que fieles al evangelio de Jesucristo, estamos siguiendo un evangelio y predicando un evangelio falso que va en contra del evangelio de amor, de liberación, de sanidad, de misericordia, de gracia, de compasión que Jesús predicó. Así que, bueno, ¿qué más podemos decir a todo esto, doctora Alma? Muchísimas gracias por venir, por participar con nosotros, por toda su sabiduría y por traer un mensaje tan importante para la iglesia hispana en el día de hoy. Gracias por sus estudios, muchísimas gracias por todo lo que está haciendo y por cómo este mensaje va a edificar a la iglesia de hoy, ¿no? Es importante muchas veces mirar hacia el pasado para reencontrarnos, ¿no? Encontrarnos y discernir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque por lo general la historia se repite. Así que es importante conocerla y bueno, y así poder glorificar de mejor manera el nombre del Señor a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Así que muchísimas gracias. Dígame. Una cosa solamente que me gustaría agregar es también de la importancia de entender que aunque estemos capacitados para proveer cuidado pastoral, es importante saber nuestras limitaciones también. Y cuando empezamos a hablar honestamente de estas heridas traumáticas, heridas del alma, pueden venir personas a nosotros que necesitan ayuda profesional y que debemos de saber cuándo es nuestro límite, cuándo nuestro cuidado pastoral no puede ofrecer más a esas personas si necesitan ayuda profesional. Entonces, yo les aconsejo a los líderes, a los pastores, a las pastoras que estén en comunicación con organizaciones en su comunidad que puedan ofrecer la ayuda profesional que miembros de sus iglesias puedan necesitar y que sean sabios al saber cuando ellos ya no pueden proveer más ayuda a esa persona y cuando esa persona necesita ser referida a recibir ayuda profesional de consejeros, de psicólogos, de terapeutas. Wow, de verdad que qué buen mensaje. Yo tengo un amigo muy cercano que es especializado en temas de psicología. No es certificado y él siempre lo menciona, como que yo puedo ayudar, pero yo no soy certificado. Y eso marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no los podemos diagnosticar, dice él, ¿no? Entonces hay que conocer nuestras limitaciones, limitaciones ya sea de conocimiento o limitaciones legales, asignar cuando sea necesario, ¿no? Sobre todo porque pueden haber problemas legales con los pastores y pastoras que van más allá. Así que muy pertinente, doctora Tinoco. Muchísimas gracias nuevamente, le agradezco. Así que todo el mundo que esté interesado en Duke Divinity School, usted está dando clases allá. Aquí Díganos doy un poco. clases y aparte, tenemos la Casa de Estudios Hispanos, es mm, la casa, decimos, la casa es tu casa, es una casa para todas las personas que quieran, recibir ese acompañamiento y ser parte de la comunidad de la Casa de Estudios Hispanos. Así es que aquí los esperamos si les interesa. Con gustos me puedo reunir, comunicar por correo electrónico o reunirme con las personas para dar más información. Amén. La información va a estar también en el show notes, así que cualquier cosa pueden ir allá y contactar a la doctora Alma. Así que nuevamente muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Kelsey. Saludos a todos los Dios oyentes. le bendiga. Bye bye.